Germen Biotecnología, ciencia al cuidado de tu tierra. Germen Energy, optimiza el éxito de tu cosecha. Hola, buenas tardes. Damos apertura a este webinar por parte de Germen Biotech. Bienvenidos todos y bienvenidas. Definitivamente es su asistencia lo que fortalece las actividades científicas y de mejora de rendimiento continua que realizamos con nuestros clientes. Quiero agradecer especialmente al CEO Carlos Alberto Gran Chan, a nuestra conferencista Yuyenova Chávez y también a todo el equipo Germen que nos acompaña. También a todos los asistentes que se encuentran presentes esta tarde. De verdad que es un privilegio, ya que todo el equipo que poseemos está conformado por profesionales muy experimentados y reconocidos, los cuales compartirán su experiencia con todos ustedes. Es importante para que aprovechemos el máximo el conocimiento que se brindará en esta ocasión. Bien, hemos querido innovar y con un webinar titulado El efecto de bioestimulantes en berries, los diamantes de la tierra. Esta es la primera vez que se desarrolla debido a la concientización, la cual es cada vez mayor para el manejo sustentable y rentable de los recursos ambientales en los sistemas de producción agrícola. Agradezco la asistencia de todos los presentes. Veo que tenemos más de 70, 79, 80 invitados. Muchas gracias por su asistencia y por llegar a tiempo. ¿Quiénes somos los presentes? Su moderador soy yo, Esteban Beltrán Gracia, maestro en Ciencias e Innovación Biotecnológica. Y el exponente de este día será la ingeniera Yuyenova Chávez Castrillón, la cual es egresada de la Universidad Autónoma de Guadalajara, tiene una trayectoria de investigación dentro del rubro agrícola en trabajos de banano, es experta en el control de enfermedades como cigatoca negra, tiene una trayectoria de investigación de frontera hacia problemáticas nacionales emergentes que llegan a la seguridad alimentaria. Tiene una experiencia internacional en nodos binacionales con la Universidad de Sao Paulo y el CONACYT. Tiene también una trayectoria de empresas transnacionales y actualmente se desempeña como gerente de agrobiotecnología. Bien, antes de darle pauta a la ingeniera, ¿cuál es nuestro papel como Germen? Bien, nuestro papel es ciencia al cuidado de tu tierra, el cual es nuestro lema. Dado que nos enfocamos en la producción y el desarrollo de productos 100% orgánicos. Estamos comprometidos con la seguridad alimentaria del país y hoy por hoy, Germen Biotecnología ha ayudado a más de 10,000 hectáreas que corresponden a más de 1,000 familias. Y bien, antes de dar inicio a nuestro webinar, cabe recalcar las reglas generales. Por favor, mantengan su micrófono en mute. Las preguntas o interrupciones podrán ser dadas en el chat y estarán siendo atendidas por nuestros asistentes y asesores. Y recordemos todas nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Germen Biotech en Facebook, Instagram, LinkedIn y también nuestra página web. Tendremos una pausa de 20 minutos. Así que, por favor, estén atentos y regresaremos. Cualquier cuestión que necesiten, estamos atentos en el chat. Sin más por el momento, ingeniera, por favor, comencemos. ¿Cómo los bioestimulantes pueden generar realmente un beneficio sobre este tipo de cultivo, desde la problemática más sencilla hasta ahora sí que a influenciar sobre la genética misma de la planta? Sin más rodeos, vamos a comenzar ahora sí que nuestra presentación. Voy a proyectar pantalla. Pues bien, vamos a comenzar. Como ustedes ya saben, somos Germen. Recuerden que en Germen optimizamos el éxito de tu cosecha. Muy bien, pues comenzamos con las perspectivas mundiales. Tenemos que conocer ahora sí que cuál es el papel que representan todos los arándanos a nivel mundial, dónde nos posicionamos o hacia dónde vamos a ir. Pues los arándanos son de la familia de las ericáceas, pertenecen al género Vinicium. Hay casi 450 variedades de esta especie. Podremos decir que realmente es una planta que tiene pues bastante tipo de morfologías, variedades, especies. Vamos a irlo abordando un poquito más conforme se vaya avanzando la webinar.
La mayor parte, y realmente de donde vienen los arándanos, es de la parte del hemisferio norte de aquí de América, que es la parte de Estados Unidos y Canadá. Realmente de Estados Unidos es su origen. Provienen además de múltiples programas de hibridación, dado que no teníamos este tipo de arándanos que como ahorita manejamos aquí en el sur de América. Realmente fue a través de una larga experiencia desde 1930 para lograr combinar diferentes tipos de variedades de arándanos, desde los low bush hasta los high bush, que son lo que dieron como resultado, hasta poder llegar a lo que hoy conocemos como arándanos. A un nivel mundial, Estados Unidos tiene la cabecera, de ahí, ese es el cultivo que realmente nació, esa es su tierra. Continuamos con Canadá, que también es un país que tiene un alto consumo de arándanos. Actualmente México y Chile están peleando el tercer lugar, es una competencia pues bastante reñida, pero poco a poco también en esa parte no lo veamos tanto como competencia, sino como una oportunidad también de mejorar nuestros aspectos de agricultura respecto a este cultivo. Además, los que nos siguen hacia nosotros o los que siguen a la lista de presencia a nivel mundial es Polonia. Además, debemos de conocer que las importaciones mundiales han aumentado casi un 117.86% en la última década. ¿Eso qué nos quiere decir? Que realmente es un cultivo bastante atractivo, es un cultivo donde el mercado realmente es bastante amplio y realmente está surgiendo a partir de lo que es esta década. Recuerda que también las variedades más famosas que actualmente se conocen son las llamadas Blue Drop o Patriot. Realmente en México tuvimos casi un aumento del 136% en la producción de los arándanos a partir de lo que fue la 2008 y 2012, y de ahí vamos en un muy constante aumento. ¿Qué es importante para lo que es la siembra de arándanos? En Jalisco nos encontramos en la región número 8. Hay 12 regiones potenciales a nivel nacional de producción, de lo que es una producción alta o media de arándanos. Recuerden que el clima tiene que ser siempre fresco, también tiene que haber presencia de sol y las temperaturas deben de fluctuar entre los 16 a los 25 grados centígrados. Tenemos precipitaciones anuales necesarias de 1.500 a 2.500 metros y esto es gracias a que este cultivo tiene una muy alta dependencia a lo que son los recursos hídricos, por lo que también considerar que si vamos a estar en temporal debemos de coincidir con una zona donde haya una alta deposición de agua. Además, la humedad relativa debe de ser alta, de un 80 a un 90%. Dentro de lo que es la altitud para estos cultivos está entre los 1.200 a los 2.000 sobre el nivel del mar, pero también puede tolerar un muy amplio rango de altitudes, ya que, como les comenté, su cultivo aparte se lleva en otras regiones como lo que es Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Países Bajos. Si se pueden fijar, pues cada uno tiene diferentes propiedades de geografía, y aún así la producción se mantiene constante. Las especies de más alta importancia, yo las clasifiqué en 3, aunque yo sé que hay especies de más alta importancia, llegan a ser 4. Pero vamos ahora sí que ver estas 3 que pueden ser las que podemos ver más en el mercado. Están los arándanos high bush con la especie Basinium corybosum, que son generalmente las que más podemos encontrar aquí en México o en el sureste en el sur de México, como lo que es Chile, Argentina, Bolivia u otros países. Esta variedad de arándano high bush ya representa el 80% del mercado global, dado que también este cultivo tiene la amabilidad de no depender tanto de unas horas de frío, y esto hace que realmente inclusive nuestro país pueda producirlo sin la presencia de un frío como en el que se presenta en Estados Unidos o en Canadá. Los arándanos low bush realmente son los que tienen mayor presencia, eso es lo que les reconocen como las wild berries, es decir, son plantas que realmente no se consideran comerciales, se plantan pero en unas extensiones bastante grandes para lograr cubrir lo que fue la demanda de los arándanos. Pero las cualidades que pueden tener estas variedades de low bush es que son muy tolerables a las temperaturas frías. Pueden llegar hasta menos 35 grados centígrados y aún así seguir produciendo. Más el sabor de la mora es muchísimo más concentrado y fuerte, lo que lo hace bastante bueno para lo que son las mermeladas, confitados, cubos. Por eso es diferente de la nuestra, que en nuestro sabor es un poco más dulce, unas notas un poco más ácidas, pero realmente predomina un sabor dulce. En cambio, el arándano low bush tiene un poquito más de tonos amargos, pero realmente es un sabor muy concentrado. Dentro de las variedades de low bush estamos, por ejemplo, Vaccinium angustifolia como una de las especies más cultivadas. También tenemos lo que son los arándanos rabbit eye.
Los rabbit eye son las especies más tolerantes a lo que son la parte del suelo, toleran pHs demasiado extremos, pero son muy sensibles a las temperaturas bajas. Y la calidad en cuestión de la producción de arándanos no es superior a las dos que estamos colocando aquí. Más, el rabbit eye es muy bueno para lo que es el grado industrial, ya que es bastante tolerante, puede ser una colecta un poco más brusca, más industrializada, hasta inclusive mecánica, y es por eso que es conveniente este tipo de arándanos a la hora de realizar una siembra un poco más industrial. Las primeras plantas que llegaron de arándano a México se introdujeron por la zona de Zacatlán, Puebla, allá en 1970, y lo empezamos con la variedad Rabbit Eye. De allí, en torno al 2003, en Michoacán, se empezó a introducir lo que son las variedades de High Bush, que es ya realmente lo que se estableció, y si se fija, Michoacán produce el 80% de toda la producción a nivel nacional de este tipo de variantes. Aunque Jalisco también está produciendo bastante arándano y zarzamora, también tienen bastantes producciones. A partir del 2005 se detonó a nivel nacional esta fiebre de los arándanos. Una vez teniendo el entendimiento de cuáles son lo que es la planta, tenemos que recordar que hay diferentes fenologías, es decir, cómo la planta se ve a lo largo del tiempo, cómo crece, cuáles son las características que ustedes pueden visualizar a lo largo del ciclo del cultivo. Comenzamos con lo que es un crecimiento vegetal. Por ejemplo, la punta verde que tenemos de este lado, hasta poder llegar a la cosecha. En diferentes, este cronograma va a poder variar entre variedades, ya que puede ser de hasta 6 a 8 semanas y puede variar entre cada una de las variedades. Podemos observar también que aquí ya les colocamos algunas ventanas de aplicación que ustedes van a poder tener para aprovechar a lo máximo a su kit Germen Energy y poder estimular bien sus arándanos. El tema floral es que recuerden que es la parte de las partes más fundamentales de este cultivo, por lo que lo deben de cuidar y deben de fortalecer cada una de las etapas en las que hay un surgimiento de un cuerpo reproductivo, como lo que es la flor, la yema, y allí hasta el llenado del fruto. No dejemos de acompañar que nuestro kit puede ayudar realmente a que todas estas fases fenológicas puedan concluirse de forma victoriosa, además de que las yemas florales pueden surgir, pueden tener un daño durante las temporadas de primavera, saliendo de en torno a lo que es la zona de frío. Tenemos entonces que cuidar que nuestro cultivo también por estaciones puede ser descuidado. Entonces ahí nuestro kit Germen Energy entra en maravilla, por lo que pueden ver que lo recomendamos para invierno, lo recomendamos para cada una de las podas y las recomendamos también para los momentos de trasplante. Vamos a ir andando en cada uno de estos puntos, ustedes van a ir entendiendo dónde caen estas casillitas, pero les anexamos este mapa o este cronograma de fenología para que ustedes también identifiquen cómo a lo largo del tiempo vamos a tener estos cambios en nuestra planta, y en cada uno de estos cambios hay ciertas acciones que tenemos que realizar para apoyar a nuestra planta a que dé realmente lo que es. Recuerden que la fotosíntesis de la planta, su máximo óptimo es dentro de los 20 a los 25 grados centígrados. Entonces también tenemos que cuidar todas las condiciones de nuestro vivero para que la fenología no se vea afectada. Ahora, la siguiente diapositiva es bastante interesante. Si ustedes están interesados en la implementación o en la creación de un invernadero de arándanos, tienen que tomar en cuenta las variedades. Las variedades nos va a poder dar ahora sí que la orientación hacia dónde vamos a ir, lo que vamos a necesitar y qué acciones vamos a tomar. Por ejemplo, aquí tengo este cuadrito donde ustedes pueden ver que aquí puse las variedades. Por ejemplo, les comento que las Southern High Bush, que son las que estamos sembrando aquí en México actualmente, Northern High Bush, que son las que se encuentran en Estados Unidos, y por ejemplo las Rabbit Eyes, porque pues puede ser que todos estén, por ejemplo, unos en Norteamérica, otros en Canadá, en México, entonces no se pierde la oportunidad de poder ver hacia qué tipo de variedades de arándanos. Obviamente esto es un pequeño cuadro, dado que los arándanos presentan más de 129 diferentes variedades de arándanos, entonces vamos eligiendo, yo coloqué las más comerciales para que ustedes tengan esa visualización de que podemos ver lo siguiente. Por ejemplo, tengo una Biloxi. Mi mercado, hacia donde yo quiero ir, o si mi interés es producir una frutilla grande, pues voy a empezar a elegir la Biloxi, más tengo que tener cuidado de que a la hora de que yo la ponga en la zona donde la voy a poner, tengo que cuidar que se acumulen 400 horas de frío para que la planta pueda avanzar de fenología. Como ya vimos en el mapa anterior, el frío es un determinante que realmente va a permitir que la planta pueda avanzar a la siguiente etapa. Si la planta no presenta horas de frío, la planta no puede avanzar más fácilmente de las etapas, inclusive puede hasta saltar la dormancia.
Entonces tenemos, por ejemplo, una maduración temprana y un vigor bastante alto, teniendo una buena productividad donde la escala es de 1 a 3 y ellos obtienen la escala de 3. Por ejemplo, también tenemos el Northern High Bush, que tiene mayor necesidad de horas de frío. Por ejemplo, son de semitemporada y tienen un vigor bastante alto y una buena productividad. Este cuadrito se los anexo más que nada para que ustedes vayan entendiendo las diferencias entre cada una de ellas. Esta, por ejemplo, tenemos aquí de que si no tenemos horas de frío en nuestra zona, podemos elegir, por ejemplo, la Misty. Tiene un vigor pues bastante delicado, entonces también tenemos que cuidar esa parte. Tiene una maduración tardía, pero tiene una buena productividad, produciendo un tamaño mediano. Entonces ustedes pueden consultar este cuadrito cuantas veces se requiera para poder hacer la elección en su vivero de cuál es la variedad que a ustedes más les va a convenir tener en su predio. Recuerden que nada más hay unas variedades como Star, que requiere la presencia de otras plantas como lo es O'Neill o Emerald, para su cruza y su polinización. Eso es diferente del resto de las variedades, por eso Biloxi también es una de las variedades más plantadas en México. Gracias a que también es una planta que tiene pues bastantes bondades y es bastante conocida también. Ahora, en cuestión del manejo y la orientación, recuerden que una planta productiva siempre mantiene un equilibrio entre el crecimiento vegetativo, que se representa por las hojas, por los brotes y las raíces, además del crecimiento reproductivo, que se ve por las yemas, las flores, los frutos. Entonces, si nosotros mantenemos un equilibrio entre estos factores, además de que el suelo, cuidar las propiedades del suelo para el éxito del cultivo, nuestro cultivo prefiere el suelo ácido. Una gran presencia de materia orgánica, un buen drenaje, pero también una muy buena presencia de recurso hídrico en el mismo cultivo. Pero por eso es importante cuidar las propiedades del suelo, porque el drenaje nos va a permitir que la planta permanezca sin una fitopatogenia, que tenga un grado de higienidad bastante alto, que es un aspecto que también vamos a abordar más adelante, en donde nos damos cuenta que realmente la causa de todo eso puede ser un descuido cultural. Entonces nosotros tenemos que estar viendo hacia esa parte de tener un sitio donde conozcamos que el suelo o el sustrato en donde vamos a tener nuestro cultivo esté cumpliendo estas características. Ahora, como manejo orientación, recuerden que este cultivo es preferente tener un muy buen acceso de luz solar para realizar una buena fotosíntesis. Este cultivo realmente es imperativo que lo tengan. Se recomiendan de 8 a 10 horas, más tengan, en la parte, por eso los viveros tienen esta cubierta para también evitar que los rayos del sol caigan directamente sobre la planta y pueda generar un daño sobre nuestras flores o sobre los brotes, que son pues bastante delicados. En el suelo tenemos que siempre cuidar que contemos con de un 2 a un 3% de materia orgánica. En caso de que nosotros detectemos que realmente no hay presencia de materia orgánica, para mover una unidad requerimos de 30 a 60 toneladas por hectárea de materia orgánica. Esto puede ser de diferentes fuentes, desde una lombricomposta, puede ser un bokashi, puede ser tal cual un lixiviado generado, pero yo les recomiendo que siempre en cuestión de materia orgánica midan mucho la calidad, dado que el cultivo no tiene pelos radiculares y aparte sus raíces son bastante delicadas a la presencia de sales. Entonces, si también nosotros depositamos insumos que son realmente de baja calidad, podemos tener un efecto negativo sobre nuestro plantino. Las plantas a partir de los 2 años se convierten en productivas, por lo que tenemos que tener en cuenta este tiempo para nuestra planificación. Además de que es imperativa la creación de podas para poder ayudarlos a energizar y ayudarlos a pasar a siguientes etapas. También tenemos que tener la presencia de los llamados mulching o acolchados, que esto nos va a permitir cuidar el cultivo, ayudar a lo que es la evaporación del agua y que no escape el recurso hídrico. Además de que ustedes más adelante podrán ver lo que es la parte de los beneficios de tener un mulching o un acolchado orgánico y también las ventajas que tiene un acolchado plástico, pero eso es algo que vamos a ver conforme vayamos avanzando. El riego, como yo les menciono, es un cultivo que tiene una necesidad alta de riego. Podemos tener casi 102 centímetros anuales a lo largo de la hectárea o 2.5 a 3 centímetros diarios de este mismo recurso hídrico sobre la planta. Recordemos siempre que la preparación del suelo es elemental, el pH de 4.5 a 5.6, a pesar de que
se siente que es demasiado bajo, realmente este tipo de plantas tienen ese tipo de orientación, por lo que les recomendamos que algunas enmiendas se pueden realizar con azufre o con cal, en ciertas para mover lo que son las unidades de pH, cuidando claramente de que hagamos este tipo de deposiciones a partir de 6 meses de anticipación para permitir que madure o que se deposite bien en el suelo antes de colocar nuestra planta y no quemarla o tener una excesiva presencia de sales que pueda dañar a nuestro cultivo. El suelo arenoso nos permite que también tenga un buen drenaje, pero podemos correr el riesgo de un lixiviado de nutrientes, por lo que esta parte del abono, de la enmienda orgánica, es muy necesaria como se los estoy comentando. Dentro de lo que son el manejo y la orientación, recuerden que nuestra planta va a empezar, algunas que pueden partir a partir de tener un nacimiento de brotes a partir del primer año, más se recomienda esperar a que sean realmente productivas hacia los 2 años. Hay diferentes tipos de manejo y también depende de la variedad o el vivero o el invernadero en el que se encuentre. Recuerden que en esta planta el follaje siempre es verde oscuro. Cada brote floral nos puede dar de 5 a 15 bayas, vayamos contabilizando ese flujo de energía para que también detectemos nosotros hacia dónde estamos yendo. Generalmente las berries suelen madurar en un periodo de 6 semanas desde la primera aparición del brote floral. Además, el arbusto puede generar de 2 a 3 brotes en la corona. Creo que vamos a pausar, chicos, porque este es el break de 25 minutos. Muchísimas gracias, ingeniera Yurgenova. Ahorita mismo lo que va a hacer es una pequeña pausa de 5 minutos. Vamos a poner unos pequeños videos comerciales y sin más tardar a las 5:35 regresamos. Bienvenido a nuestro webinar, Efecto de los bioestimulantes en berries, los diamantes de la tierra, presentado por la ingeniera en biotecnología Yurgenova Chávez, especialista en biotecnología vegetal. Te invitamos a que conozcas las características y beneficios de nuestro producto Germen Energy. Gracias por estar aquí. Ponte cómodo mientras esperamos la llegada de nuestros asistentes. En un momento comenzamos. Germen Biotecnología, ciencia al cuidado de tu tierra. Germen Energy, optimiza el éxito de tu cosecha. ¿Sabías que vives en un país con alrededor de 131 millones de personas, con una creciente necesidad de alimentos, donde la producción agronómica es fundamental? Un país donde el 49% de los suelos están degradados y 70% del recurso hídrico está destinado a la agricultura, mientras el restante no se aprovecha adecuadamente. Como resultado del cambio climático aumentaron las sequías y lluvias que ponen en riesgo la seguridad alimentaria, financiera y social, representando pérdidas económicas para el 74% de los agricultores. Prepárate, dentro de las siguientes 3 décadas necesitaremos un impulso de las tecnologías para la producción de alimentos, dado que en el 2050 se pronostica un alza en la demanda del 70%. Ahora que eres consciente de esta situación, respira. Somos Germen Agrobiotecnología. Sabemos que los agricultores son agentes representantes de la sostenibilidad y la seguridad alimentaria, por lo que las soluciones reales que proponemos deben estar planteadas para ello. Es por ello que recomendamos nuestro kit Germen Energy, constituido por bioestimulantes que regeneran los suelos degradados por la agricultura. Nuestro producto funciona optimizando la comunicación entre raíces, suelo y microorganismos, restableciendo la integración de estos elementos y con ello generando un rendimiento de hasta un 30% más. Germen Energy ha cambiado la vida de más de 1,200 familias, convencidas en emplear menos insumos y agroquímicos, obteniendo mayores rendimientos gracias a que sus cultivos son más resilientes a los efectos del cambio climático. Pero lo más importante es que restauramos los ciclos naturales biológicos del suelo. Ante la desigualdad económica y social en el país, nuestro kit representa para ellos un aumento en su bienestar y cápita de la región, permitiendo incrementar la calidad de los productos, aperturando nuevos mercados y aumentando la competitividad, representando nuevas oportunidades de crecimiento. La esencia de Germen es la culturalización, que representa el convencimiento de nuestros usuarios y su confianza sobre nuestra institución para ejercer cambios.
apostando a la innovación y favoreciendo la cultura de la sustentabilidad, que se traduce en un retorno económico favorecedor para el agricultor y el entorno. Por lo que equilibramos la balanza con nuestra tecnología, tanto en la región occidente como bajío. Somos Germen Biotecnología y aceptamos el reto Heineken. Bueno, ya terminamos la primera pausa. Es la única, de hecho, en este webinar. Ahora le voy a dar la oportunidad a la ingeniera Chávez a que continúe con la presentación. Cabe recalcar que al final de la presentación haremos un ejercicio de modelo de negocios para que vean los rendimientos obtenibles con y sin los productos de Germen Energy. Recuerden que las dudas, ya estoy viendo las dudas, todas esas cuestiones que ustedes están comentando desde rendimientos, aplicaciones, zarzamores, si se aplican, si hay rendimientos y los vamos a ver como menciona el ingeniero. Más también, en la misma presentación vamos a ver este tipo también de poquitos, como detallitos acerca de lo que es el arándano, productividad, calidad y esto sobre la presentación para después saltarnos al modelo económico. Muy bien. Continuamos con el manejo y la orientación. Recuerden que el momento mucho más oportuno para que ustedes gestionen, planifiquen, vean los insumos, hagan todos los movimientos y sus requerimientos del cultivo y de ustedes mismos por el terreno, deben de tener en cuenta que esto es el momento de antes de la plantación. Adquiero mi sitio de cultivo, les recomendamos el hacer primero un análisis de suelo y un análisis de agua en caso de que tengan un nacimiento de agua en su localidad para sus arándanos, para que también tengan márgenes o unas analíticas para que ustedes puedan vislumbrar cuál es la calidad de los insumos que ustedes van a tener para este cultivo. Siempre es importante ver la parte de pendientes y corrientes. Una vez que establecemos lo que es nuestro cultivo, debemos de ver hacia qué inclinación tiene. Gracias a ello podemos ver hacia dónde se va a desplazar el material líquido o el agua y evitar que también nuestro cultivo llegue a enfermar por una saturación de recurso hídrico, que es parte de lo de la instalación de drenaje en la parte del montículo, donde ustedes van a poder ver que se desplaza gracias a la pendiente o a las corrientes este remanente de líquido para no generar una fitopatogenia a futuro. También, como les comento, el análisis de suelo para que ustedes detecten desde en qué momento, de dónde están ustedes partiendo, si se requiere una enmienda para poder mover los macros o los micro, el pH, la materia orgánica, como bien platicábamos, que se requiere de, pues ahora sí que conocer las necesidades de nuestro cultivo y poder adaptarlas a ellas. Por lo que continuo del análisis de suelo, nosotros haremos una enmienda de fertilización. Conforme a lo que nos dé el laboratorio, ese número ustedes van a depositarlo con lo que sea adecuado. Siempre nosotros recomendamos que sea así ese método, dado que es lo que se denomina agricultura de precisión. Que ustedes hagan elecciones adecuadas y bien medidas, que no tengan un costo bastante alto y al mismo tiempo no tengan un costo alto en sus bolsillos, pero en el medio ambiente es de las partes más importantes porque es parte de lo que vamos a nosotros generar, nuestro futuro y el de nuestros hijos. Por lo que también tenemos que ver sobre esa enmienda de fertilización, la corrección de pH, además de la reducción de patógenos del suelo en caso de que los haya. Los mismos laboratorios pueden generar este tipo de análisis. De hecho, les comento que en Germen Biotecnología contamos con un laboratorio aliado, el cual puede realizar todo ese tipo de análisis que es desde el suelo, el agua, material vegetal, patógenos benéficos, todo lo que se les ocurre respecto a lo que es el panorama general de su suelo, también lo pueden encontrar entre nuestras líneas de servicios. Además de que también a la hora de reducir los patógenos en el suelo tenemos que tener una elección bastante adecuada de qué tipo de sustancia vamos a usar, porque recuerden que los arándanos son cultivos bastante delicados, es decir, si nosotros depositamos sustancias desde fungicidas o plaguicidas y los dejamos en remanentes en el suelo, este cultivo puede sufrir por ello y detrimentar parte de la calidad y el rendimiento, por lo que siempre es recomendable por ello el análisis de fitopatógenos o fitobenéficos para hacer las acciones más contundentes o adecuadas para su cultivo. Además de que también tenemos que aumentar la materia orgánica, como les comento, debemos estar dentro de un parámetro de 2 a 3%. En caso de que no lo haya, tenemos que tener que buscar la fuente en toneladas de materia orgánica que depositaremos en el suelo, hasta llegar a este tipo de límites, que es el 2 o el 3%, ¿verdad? Y para finalizar, tenemos que tener muy en cuenta los acolchados de nuestro cultivo,
por lo que debemos elegir el material más adecuado, cómo instalarlo, y esto lo vamos a ver más adelante. Les digo que esto es como una guía para irnos ayudando a hacer decisiones para la implementación de un vivero o el seguimiento también de uno, ¿verdad? Ahora sí, en cuestión de lo que ya más es la individualidad del cultivo, podemos detectar que hay un marco de plantación que se recomienda de 0.75 metros a 1 metro entre cada una de las plantas. Así le damos el espacio necesario para su crecimiento y también no agotamos la zona de nutrientes que están. Si las plantas están bastante saturadas, puede haber un problema ahora sí que de un desbalance nutricional generado por esto. Además de que también entre calles debe de existir entre 2 a 2.5 metros entre cada una de las calles. Esto es lo que se recomienda más. Se conoce actualmente que hay cultivos de alta densidad para llevar a cabo una recompensación de la primera inversión que se obtuvo a la hora de generar el vivero. Por lo que es importante ver que las altas densidades no son tan adecuadas si quieres mantener un cultivo prevaleciendo a lo largo del tiempo y no recuperar solamente la primera inversión que se hizo con la venta y la productividad que se pueda generar con una muy alta densidad. Además, es curioso que este cultivo son plantas calcífugas, es decir, en el suelo en el que estén depositados no quieren la presencia de calcio, es decir, en pocas cantidades, claro, pues necesario, pero son plantas que realmente no se orientan o no se orillan hacia la preferencia de calcio en el suelo, ni tampoco la necesidad de este macronutriente. Para cuando ustedes trasplanten de su vivero a su invernadero, les recomiendo plantar de 1 a 2 pulgadas más abajo de lo que realmente estuvo en su vivero. Así también le estamos dando un espacio para que la planta pueda desarrollar su zona radicular y por ende la zona vegetal pueda tener éxito. Además, es preferible tener una profundidad de 20.32 centímetros dentro de lo que ya se la agujero. La parte de acidificación también podemos tenerla de manera orgánica. No, hay muchas personas que realizan esas enmiendas de pH con cal o con ácido sulfúrico. Más también hay otros tipos de componentes como orgánicos, que son la turba, la corteza de pino, que van a ser próximamente los mulching, que con esto también se puede acidificar el suelo. De hecho, vamos a verlos en futuras diapositivas. Además que la turba y el abono es altamente recomendado para la hora de la enmienda y de la materia orgánica, para que en los suelos que están bastante arenosos, si no es su caso, pues no, pero realmente si ustedes tienen un suelo arenoso, es muy recomendado que se haya una inclusión de turba con una mezcla de tierra más abono en una relación 1 y 1 y 1, para poder mejorar la retención y evitar que se lixiven los nutrientes, porque si no puede ser un gasto pues injustificado, y al final de cuentas terminan perjudicándose las plantas, ¿verdad? Aún es la regla del pH en la parte de química o en la parte de agronomía, es que recuerden que el balance del pH nos da la solubilidad de los macros o de los micros. De hecho, con este cultivo, cuando el pH sale de los 5.5 hacia adelante, que será hacia 6.5, empieza a presentar automáticamente deficiencias de hierro y de zinc. Esto es gracias a esta interacción de pHs con el mismo suelo. Y se cree que realmente uno de los principales factores que pueden limitar en los suelos ácidos es la incapacidad de los arándanos para utilizar el hierro como una forma eficiente dentro de lo que es el pH del suelo, por lo que es importante mantener este parámetro bien establecido, bien adecuado, porque si no, inclusive la solubilización o la penetración de los nutrientes hacia la planta no se va a poder llevar. Recuerden que las enmiendas de cal y las enmiendas de ácido también se pueden realizar, más tienen que ser con 6 meses de anterioridad al cultivo, y se recomienda que sea depositado de los 15 a los 20 centímetros de la zona de la capa. Además, es recomendado que sea zona de fertirriego, es decir, que estos nutrientes lleguen a partir de lo que es la microcintilla con una cantidad de agua, que también vamos a ver más adelante, que esa es la manera más recomendada de nutrir a una planta. Vamos, tengamos precaución con la parte de las sales, de la calidad de los productos, para evitar que podamos quemar la parte de las raíces, ¿verdad? Bien, vamos a pasar a la siguiente. Dentro del manejo, yo les puedo decir una cosa. En la parte de manejo nutricional siempre se piden fórmulas específicas, siempre se dice, a ver, dame cuántos kilos, cuántas toneladas de esto para alimentar el cultivo. Más debo de comentarles que el manejo nutricional no es de esa manera. Para realmente ustedes tener una certidumbre, una cantidad que sea válida,
siempre es recomendable realizar un análisis de suelo, porque con el análisis de suelo, como les comento, nos va a dar los parámetros que realmente son necesarios. Además, es una combinación entre el nivel de rendimiento del huerto y las propiedades químicas del suelo. Si estas dos no las conoces, no es adecuado también aplicar solamente de manera como pragmática, es decir, personal. Es siempre adecuado que ustedes realicen un análisis de suelo, sepan en dónde están y con ello hagan las cuentas para poder hacer nada más la conversión a cuántos kilogramos, cuántas toneladas de dicho nutriente van a tener que aplicar. Además, cada tipo de suelo es diferente y cada uno de ellos va a poder darnos un parámetro o un estilo de fertilización. Por ejemplo, en los suelos arenosos, la nutrición se puede lixiviar. Es decir, aquí tenemos un caso muy específico, por lo que debemos incrementar un poco más nuestra depositación o mejorar la parte de materia orgánica. Las raíces del arándano también son profundas, pero carecen de la parte de pelos radiculares. Esto hace que sean más convenientes y sean más unidas a lo que son las micorrizas heroicales, de las cuales hacen una asociación y esas les favorece la solubilización y la penetración de nutrientes de manera mucho más sencilla. Generalmente en la fertilización de arándanos se manejan los fertilizantes líquidos o las sales hidrosolubles para este tipo de cultivos. Y los indietos fúngicos lo que van a ayudarnos literalmente, van a fungir como las raíces de las plantas. Esa es la manera en la que también nos podemos ir pensando en la necesidad de este cultivo que va más hacia la parte de bioestimulación. Eso es lo que también vamos a ir viendo más hacia adelante, ¿verdad? Ahora, se recomienda que si tienen una deficiencia en micronutrientes, esta parte es muchísimo más recomendable aplicarlo mediante fertilizantes foliares para tampoco no errar y aplicar más de algún nutriente, ya que la regla con el arándano es que si se genera una falta o un exceso de nutrientes, automáticamente se va a afectar la productividad y la calidad del fruto, por lo que es muy necesario que realmente hagan decisiones respaldadas por un análisis de suelo. No hay recetas universales, siempre están basadas en ese tipo de factores. Ahora, como les comento, para los arándanos el fertirriego siempre va a ser la mejor manera de hidratar y de nutrir a la planta. La damos directamente y además de que esta planta lo que hace es mover los nutrientes a lo largo de su planta, y eso es un tema que vamos a ver más adelante, por lo que siempre dejar bien disponibles los nutrientes y el agua en la raíz es la mejor elección que podamos hacer. Además de que también es un poco menos detrimental y quita un poco menos de tiempo a la hora de realizar las actividades. Los componentes fundamentales del éxito de la fertirrigación siempre es regar a las horas de que sean no muy temprano en la mañana o en la noche para evitar la evaporación, o si ya tenemos la presencia de un mulching, saber que es adecuado para evitar que la transpiración se escape a través de esto, cuidar que también las vías estén realmente sanitizadas, no estén taponeadas, o sea, darle un mantenimiento real a nuestra fertirrigación, ¿verdad? Y tener bien contabilizada que cuánto líquido hemos depositado en nuestras plantas a lo largo del ciclo, porque si hay un exceso también podemos perjudicar, dado que vamos a barrer con todo lo que se encuentra dentro de lo que es la parte de nutrición de la planta. Los que están en el círculo verde son los macros que realmente más necesita la planta y que han sido identificados. Y en la parte de azul es el macronutriente que se ocupa como segundo lugar. Pero realmente entre estos tres nutrientes vamos a estar compitiendo para lo que es la nutrición de la planta. Más el nitrógeno ha sido ampliamente reportado por bastantes artículos científicos en las cuales inclusive la forma en la que tú colocas el nitrógeno en el suelo es la forma en la que se va a poder absorber todos los nutrientes. Se ha demostrado que inclusive el nitrógeno amonacal es la forma más preferida del cultivo para absorber nitrógeno de forma eficiente. Se han hecho estudios donde se compara una planta nutrida con nitrato contra una de amonio y la planta que presentaba este nutriente, inclusive los micros aumentaron dentro del cultivo, por lo que podemos ver que hay una correlación. Algunos recomiendan este tipo de alternativas que son de 45 a 91 kilogramos por hectárea, pero yo sí recomiendo la parte de, como bien mencionamos, análisis de suelo. Además, los fertilizantes orgánicos que vamos a aplicar en el suelo, ya que si nosotros los identificamos, los recomendamos aplicar 1 a 4 semanas antes de los tiempos de solubilidad. También, como les comento, los fertilizantes foliares pueden presentar una verdadera ventaja para la deposición de micros. Los niveles recomendados, como ya los mencionamos, aquí están. Les menciono que esta tablita que les creamos es los nutrientes que manejan en la planta, pero cuáles son las formas de las sales que ellos más prefieren, porque sí influencia
a la hora de absorber, asimilar y traslocar, y cuando decimos traslocar es llevar el nutriente desde la raíz y lograrla poner en la planta de forma funcional, que le funcione para realizar una acción en específico. Por lo que también tenemos que tener mucho cuidado a la hora de elegir nuestro tipo de nutrientes. Lo que hace aquí en la planta con el nitrógeno son bastantes movimientos. De hecho, el proceso de absorción de nitrógeno es bastante largo para la planta, dado que primero lo tiene que adquirir, lo tiene que translocar, de ahí lo tiene que asimilar, lo tiene que incorporar dentro de la planta, de ahí lo tiene que almacenar dentro de lo que son los brotes, y de ahí removilizarlo, que es la parte de cuando lo de arriba baja. Y esa es la época de lo que hacemos con las podas. Pero sí es importante observar que el nitrógeno se mueve por todas partes, y de hecho la planta lo puede observar desde la forma monacal, de la forma de nitratos, pero lo más importante es que también en la forma de aminoácidos es su forma favorita de adquirir nitrógeno. De hecho, ellos lo que hacen es que lo pueden jalar a través de los aminoácidos o depositarlo en los aminoácidos y hacerlo funcional. Pero hay otra forma en que también pueden absorber nitrógeno a través de las raíces, que son a través de los exudados de raíz, que es un conjunto de interacciones entre la raíz, los organismos. Se genera un habla y a través de esa habla, dentro de lo que van a escupir la raíz y los organismos, están los aminoácidos. Y ellos se van a encargar de poder llevar inclusive parte de la nutrición mediante esto. Por lo que podemos ver que las plantas de arándanos pues sí tienen un cambio respecto a otro tipo de inclusive ericáceas o las rosáceas inclusive. El calcio no lo utiliza del todo la planta. El calcio lo que hace, lo que influencia más en nuestros arándanos en comparativa a otros cultivos, por ejemplo, es de que más bien el calcio aquí lo usa como un señalizador natural de todos sus procesos biológicos. Es decir, usa el calcio para poder señalizar todo lo que requiera, desde nutrición, crecimiento, reproducción. El calcio es una señal, el calcio prende las rutas, así es como lo maneja realmente nuestro cultivo. Por lo que también inclusive lo que hace es que también con el calcio mantiene la integridad de las paredes celulares. O sea, ya esto influencia más bien a nivel celular, no tanto como a nivel fisiológico de la propia planta. Y esto mismo de cuidar los nutrientes es muy importante porque con el nitrógeno se cree que inclusive la absorción de cobre se ve influenciada por el nitrógeno. Se hicieron análisis de la concentración de nitrógeno, de fósforo, de magnesio, de azufre, de cobre, de manganeso, de boro, de clorofila y de azúcares, y estos aumentaron en cuanto a tener una forma amoniacal en contra de una forma de nitrato. Por lo que también esa parte de elegir nuestro nutriente más adecuado es bastante bueno para poder llevar a nuestro cultivo a su máxima productividad. Ahora vamos a un tema que también es bien importante, porque los arándanos no se pueden reproducir a menos que no haya una polinización entomófila, es decir, a través de un insecto. Este insecto, pues en este caso, ponemos de ejemplo a las abejas y a los abejorros. Las abejas son muy buenas para la polinización cruzada, más tenemos que ver que una abeja puede cargar de 1.5 kilogramos de polen a lo largo del ciclo, más los abejorros son mejores, pueden llegar hasta tener 11.5 kilos de polen dentro de lo que son sus cargas, por lo que ustedes pueden ver las diferencias entre cada uno de ellos, más que con la accesibilidad en cuestión de los abejorros y abejas, pues creo que es todavía un poquito más sencillo encontrar lo que son las abejas. Los arándanos son un arbusto frutal, por lo que, como les comento, requieren una polinización entomófila a fuerzas para poder llevar a cabo este tipo de reproducción. La flor del arándano no es altamente atractiva para las abejas, por lo que ustedes deben de cuidar que inclusive las zonas que estén alrededor del vivero o dentro del vivero no presenten maleza, plantas colindantes u otras flores, porque si no, las abejas van a preferir eso en vez de ir hacia las flores de los arándanos. Además de que no es recomendable tener tantos panales cerca para tener una producción homogénea, es decir, para que no haya de que en este panal hay demasiada carga, en este panal hay otra carga, tenemos que tratar de poner a todos de una producción más, es decir, ponerlos en un sitio que ya veamos que dentro de lo que cabe, una abeja puede puede volar hasta casi 30 metros, por lo que tenemos que ver que en una hectárea, cuántos vamos a necesitar para que logremos que todas las abejas estén alrededor de la hectárea. Entonces es parte de lo que son las cuentas y los preparativos que vamos a necesitar a la hora de colocar por primera vez nuestro invernadero. Además, las abejas pueden hasta llegar a mayor capacidades, más es necesario que el panal siempre se encuentre al lado del cultivo, por lo mismo que les presento, de que queremos asegurar bien esta polinización. Se ha visto que lo que colocan son pequeñas cubetillas con miel o con algún material que las atraiga,
para que puedan estar entrando al invernadero y hacer su trabajo. Realmente la mejor etapa para que nosotros podamos colocar nuestras colmenas es cuando la flor se encuentra de un 5 a un 25% de apertura. Ahí es cuando la abeja realmente se va a sentir interesada por la polinización, por lo que también ustedes deberán planificar cuántas de estas mismas tenemos que tener en nuestra hectárea. Recuerden no estresar a la colmena, colocarles agua para poder ellas que diluir sus cristales de azúcar que van a estar generando. Ellas necesitan el agua, por lo que también hay que tener esto muy en cuenta, ¿verdad? Las crianzas son pues bastante importantes, ahorita vamos a ver por qué. Porque recuerden que en un panal existe lo que es la reina, que tiene solamente crías, no se dedica a otra cosa, tiene sus crías, y las crías, pues algunos se van a dedicar a lo que es la parte de salir de la colmena para la recolección de polen, por lo que si no hay crianzas, no van a salir abejas a la actividad de recolecta del polen, por lo que también tenemos que elegir que nuestra abeja reina se encuentre joven en postura, ya que si no hay crías, como les comento, no hay polinización. Tenemos que tener un marco de plantación de 8 marcos, de las cuales 5 deben de tener crías, es decir, solamente 8 marcos no van a tener crías. Igual pueden tenerlas, pero como requerimiento básico o mínimo, tengamos una población de abejas de 8 marcos para que puedan tener crías. Nuestros panales también deben de estar libres de parásitos y enfermedades porque también afectan a nuestros polinizadores. Cuidarlas de las hormigas porque les atrae la miel de las mismas abejas y esto mismo puede hacer que las abejas dejen la crianza. Y si dejan la crianza, no hay polinizadores. Las abejas salen a pecorar cada 23 días de nacidas, las demás permanecerán en la colmena, por lo que tenemos que planear bien qué vamos a hacer durante estos tiempos para que podamos en 23 días tener ya todo lo que es la parte de flor y que nuestra abeja salga a pecorar y la recolecta de polen, ¿verdad? Y muchísimo cuidado con lo que es la parte de los sistemas de riego. Ahora, para saltarnos a la parte de acolchados. Este es un tema muy interesante porque es parte de lo que también va a beneficiar. Se han hecho muchos estudios demostrando las propiedades de los acolchados. Obviamente también con los acolchados hay que tener una higiene pues bastante para que como es un material orgánico, no termine perjudicando nuestro cultivo. Tenemos diferentes tipos de acolchados, como acerrín, pedacerías de pino, cortezas de madera, tallos de maíz empacados, es decir, los que nos sobran de las cosechas de maíz, heno de desecho, todos esos nos pueden servir. Más se recomienda que estén en 4 pulgadas de material orgánico y normalmente se aplique cuando se echa a perder una vez al año. Realmente el tiempo de conserva del mulching puede ser bastante amplio. Más cuidemos que las partes que se echan a perder podamos volverlas a reconstituir con material no fresco, porque el material fresco de madera tiene toxinas que puede perjudicar al cultivo, por lo que también tenemos que cuidar que nuestro mulching sea de material ya madurado y cuidar que no eleve el pH, porque a la hora de que se degradan estos materiales orgánicos, acidifican el suelo. De hecho, podemos ver aquí que en esta tabla el material son los siguientes, y yo coloco aquí, por ejemplo, el pH del material en el que se encuentra originalmente y el pH cuánto va a bajar cuando ya tenga la presencia del mulch. Podemos ver que, por ejemplo, con la paletilla de madera envejecida, del tener un 5.1, baja hasta 4.9. Si nosotros nos encontramos con, no sé, un suelo bastante básico, pues es una buena estrategia, ¿no? Y es orgánica. Entonces podemos fijarnos en esa tabla de las propiedades de pH del material y cuando está debajo del mulch. Porque recuerden que los arándanos aman el suelo ácido. Los mulching plásticos también tienen bastante influencia hoy en día, dado que también duran más, tienen algunas otras ventajas que tal vez los mulching orgánicos no tengan. Por ejemplo, ayudan a que el suelo permanezca bastante humedecido a lo largo del ciclo. Además, nos puede ayudar a lo que son los primeros años de la plantación en poder estabilizar, además de que también nos van a servir para quitar lo que son las malezas. Si ustedes colocan un mulch bajo el sol, van a darse cuenta que no va a crecer nada de maleza que tienen ahí. Nos puede ayudar también en esta cuestión. Y en las propiedades del acolchado y el grado de contacto es el grado de éxito que ustedes tendrán, pero eso ustedes lo van a determinar a la hora de hacer la decisión de qué tipo de acolchados quieren. Por ejemplo, tenemos estos tipos de acolchados: negros opacos, gris opacos o de bicolores. Más cada uno de ellos va a tener una propiedad que nosotros vamos a poder elegir. Yo aquí personalmente preferiría el acolchado de tipo gris, que se recomienda para invierno y primavera, ya que calienta el suelo durante el día, pero protege a la planta durante la noche,
no permite que la radiación del suelo penetre tanto y caliente demasiado lo que es nuestro cultivo, puede dar precocidad en la cosecha, no se presenta quemaduras como lo que es un mulch un poco más negro, que se puede llegar a calentar bastante, y también tienen control de malezas. Más debe ser totalmente opaco, asegurar que sea totalmente opaco para evitar la formación de malezas. Pero si ustedes dan cuenta, realmente casi no presenta inconvenientes en comparación a otros tipos de acolchados. Ahora, como recuerden, el grado de calentamiento pues dependerá de eso mismo y se debe de siempre usar en combinación con el fertirriego. No podemos regar y tener acolchados. No se puede realizar este tipo de prácticas. Por lo que primero se coloca el fertirriego, se hace la enmienda y después se coloca ya lo que es la parte del mulch. Ahora, un tema muy importante que a la vez pues he escuchado que a muchas personas se les puede dificultar, que es la parte de poda. La parte de poda lo que hace es de que se maneja de la siguiente manera. Este árbol lo que va a hacer es, tenemos nuestra corona, tenemos lo que es el arbolito. Lo que vamos a hacer es de que se poda a menudo porque las ramas que se están reproduciendo en bastantía pueden robar lo que es la parte de energía o de nutrición que ya está teniendo y que se tiene que disparar hacia los brotes florales y posteriormente hacia los llenados de frutos. Además de que de esta manera no permitimos que se pase la luz de forma muy sencilla a través de la copa, por lo que tampoco no hay una buena estimulación de brotes florales. Además de que hacer podas nos puede ir ayudando a quitar ramas viejas, ramas enfermas, ramas poco vigorosas y además aumentar lo que es la circulación de aire alrededor de la planta y de esa manera también de forma secundaria nos podemos llevar algunas cañas que son enfermas. También podemos hacer lo que los efectos generalmente de la poda pueden repercutir directamente a lo que es la formación de fruta, por lo que tenemos que tener muy en cuenta a qué horas, cuándo y dónde vamos a hacer nuestra poda. Vamos a ver la siguiente diapositiva que vamos a dar más indicaciones respecto a eso. Hay dos tipos de corte, que es el despunte y el aclareo. Cuando nosotros queremos despunte, es despuntar brotes, yemas apicales, estimular la generación de yemas laterales y es a lo largo del brote. Aquí de esta manera lo usamos para controlar lo que es la altura y redistribuir la energía a lo largo de todo nuestro arbusto. Ahora, de esta parte, el aclareo lo que hace es quitar los brotes de su origen, no ayuda a lo que es la estimulación de yemas, se requiere más que nada para una limpieza, una renovación, un rejuvenecimiento de la planta, por lo que es para el marcado en el tamaño y forma de la planta, pero al final de cuentas las funciones pueden ser distintas entre una y entre otra. Si una plantación es antigua y no se ha podado en años, o está enferma, o está débil, o no está levantando la productividad, se recomienda realizar una poda para poder estimular a que la planta vuelva a subir esa energía por el mismo mecanismo de cicatrización y estrés, para que las plantas reactiven sus fitohormonas y empiecen la producción de yemas, y de las yemas que nos van a poder dar productividad. Así también, si nosotros elegimos, por ejemplo, una poda que es suave, vamos a estimular más que nada la generación de pequeñas ramas, y eso al final de cuentas no nos funciona. Una poda moderada, es decir, una poda equilibrada, nos puede permitir generar más bien cuerpos de producción de fruta. Si es una poda más estreita, más vigorosa, podemos hacer que emitamos una señalización de crecimiento vegetal, que a veces no es lo que queremos, ¿verdad? La mejor forma de tener un equilibrio es bajo esta proporción. Tengamos de un 15 a un 20% cañas jóvenes de 2.5 centímetros de ancho, no de largo. Un 15 a un 20% de cañas viejas que son menores a un grosor de 3.5 centímetros y de un 50 hasta un 70% de cañas medianas que se encuentran dentro de estos parámetros. La mejor fruta se va a encontrar en la rama que mida entre 15 a 25 centímetros. Si tenemos ramas un poco más pequeñas que eso, les recomendamos realizar pues podas para poder estimular lo que es la producción de ramas más vigorosas. Lo que se hace es que hay algunas personas que no cortan dentro de los 2 a 4 primeros años, pero o pueden hacer que nada más tengan de 4 a 5 cañas, de 5 cañas principales productoras dentro de todo este tiempo, por lo que ustedes pueden elegir también dentro de estos esquemas de poda. Las plantas del segundo o tercer año a veces no se les permite tener 2 racimos, pero también depende del objetivo del invernadero. Algunos que sí necesitan
cambiar la forma en la cual se lleva la fructificación. Hay otros invernaderos que me han dicho, no, todo lo que sale es bueno. Entonces depende realmente de las necesidades de su compañía o de su invernadero a la hora de producir arándanos. Como aquí podemos darles un ejemplo bien sencillo de cómo quedaría una planta post-poda. Los alcances de la poda realmente son equilibrar lo que es la relación carbono-nitrógeno entre las hojas y el fruto, lo que yo les mencionaba, de llevarlo a un equilibrio vegetal y reproductivo. Pero que aquí pueden ver que las ramitas chiquitas son eliminadas automáticamente y solo se dejan las ramas más vigorosas para poder estimular la producción directa de estos cuerpos de reproducción. Una caña vigorosa que realmente tiene un buen funcionamiento, un buen rendimiento, puede durarnos hasta casi 4 años. Si ustedes detectan que hay una baja de energía y una baja de producción, pues ustedes aprovechen para realizar este tipo de enmiendas. Hay muchos que los hacen en primavera, hay otros que los hacen, bueno, sí en primavera, porque está pasando el invierno, hay una quemadura y ustedes no pueden ver. Si tienen dudas de esto, podemos entrar de nuevo a YouTube. Hay una webinar de lo que son las heladas, ahí se va a explicar el funcionamiento de las plantas y las heladas. Pues justamente lo mismo, mucha gente lo hace después de invierno porque ellos no alcanzan a ver dónde puede haber una quemadura o un daño producido por el frío. Y se esperan hasta primavera que vuelva a renacer para realizar este corte de forma más profesional y evitar cortar ramas que realmente son sanas y productivas. Y se recomienda generalmente pues una poda anual para mantener, o sea, cuando la planta es de 4 años en adelante, para poder tener esta productividad al máximo. Hay muchas personas que lo que hacen es marcar con una cintilla negra o roja las ramas que ellos han visto que tienen una enfermedad, son viejas, no han producido, pues márquelas y de esa manera ustedes van a poder identificar dónde realizar el corte de forma más efectiva. Ahora vamos a pasar al siguiente tema de fitopatogenias, pero no lo puedo desligar de esta parte de podas, dado que muchas de las enfermedades que vamos a ver más adelante son causadas también por cicatrices, heridas, cortes, con herramientas que no han sido sanitizadas, manos no sanitizadas, y eso es un problema bastante preocupante. Que además, en la parte de enfermedades, se conocía que el arándano era un cultivo muy resistente, pero últimamente, dado los efectos del calentamiento global y nacimiento, pues ahora sí que de cambios a nivel endoclimáticos, pues tenemos también este disparo de nuevas enfermedades que se ponen en la parte de los arándanos. Muchas de las recomendaciones que me han comentado es de que donde más a veces les duele la pérdida o la enfermedad es a la hora de tener el tronco, la parte del tronco, ya que le quita la vigorosidad, le quita lo que es el porte, la fuerza del árbol, y eso es lo que realmente ellos se han visto afectados. Tenemos, por ejemplo, colocamos aquí las enfermedades que más hemos visto reportadas o que se consideran importantes a la hora de productividad. Dado que hay una estadística que nos menciona que casi del 20 al 40% de las pérdidas de producción son generadas por fitopatogenias, plagas, insectos. Aquí tenemos lo que es el tizón de la rama. Como ustedes pueden ver, comienza desde la flor, desde el racimo de la flor, y se va extendiendo a lo largo de la rama, dentro de 1 o 2 semanas, hasta generar una necrosis sobre el tronco, y esto le quita vigorosidad, le quita energía al cultivo, y es una enfermedad que al final va directamente hacia la productividad, como el cancro blefomosis o el tizón de la rama, que parece ser, como ustedes pueden ver aquí de este lado, de la parte de la derecha, es un color marrón rojizo, que la cual se van a formar como pequeños cancros, es decir, como unas inflamaciones en el tallo, y se van a convertir en inflamados. Los tallos se suelen infectar y pues las hojas se vuelven marrones, y próximamente ustedes lo van a ver en una podredumbre de frutas y bayas. Entonces es bastante preocupante. Además, el tizón del tallo, que tiene un rápido marchitamiento sobre las hojas de las ramas y se extiende hasta que todo el árbol esté muerto. Por lo que tenemos que tener mucho cuidado con esas enfermedades de caña. Al igual que las enfermedades de fruto, porque esa es literalmente nuestra productividad. Y generalmente se dan, 3 tipos de fitopatogenias se dan por una muy mala praxis a la hora de manipular, o se dan inclusive en etapas más tempranas que cuando se está desarrollando el fruto, en la cual dicho agente deposita a través de lo que es un insecto u otro factor y deja que realmente la baya se contamine. Por ejemplo, tenemos la podredumbre de la fruta, que es una de las más mencionadas, la podredumbre por actranosis, que es por Coleotrichum, donde el extremo floral se ablanda hasta que quedan esporas anaranjadas, como se pueden ver en la ilustración. Y pues la podredumbre se puede dar en toda la cosecha y puede llegar hasta ser muy grave. Puede que también haya podredumbre de fruto por botritis,
que es otra de las enfermedades más graves de los cultivos, y se convierten en unas bayas que se cubren por un moho gris esponjoso, que después se va a ver pues favorecido por los efectos de estrés de la congelación o los fríos extremos. Por lo que siempre en estos estadios debemos cuidar desde cómo manipulamos nuestros cultivos, con qué manos vamos a hacer la cosecha, cuidemos mucho la cicatriz que se genera en la parte del arándano, porque por allí pueden entrar muchas enfermedades de fitopatogenia de ese tipo de naturaleza. Tenemos otros que son la raíz, que también es parte esencial de la planta, dado que la raíz es el cerebro de la planta, por lo que tenemos que cuidar que la armillaria de la raíz ha representado una de las enfermedades más contundentes actualmente respecto a lo que es la raíz del cultivo. Y ustedes imagínense, si atacamos por dónde la planta se puede alimentar, dónde le dejamos realmente un campo de acción a nuestro cultivo. Por lo que es importante mantener este tipo de observaciones sobre lo que estamos viendo en nuestros cultivos. Tenemos que ver desde hojas marchitas, amarillamiento, enrojecimiento y todo ese tipo de cuestiones. Un fitopatólogo les puede ayudar mucho en esta cuestión, más tienen que ser muy conscientes de que todo esto es gracias a las acciones culturales que también van muy involucradas a lo que nosotros hacemos en el cultivo día con día. Los insectos y plagas se pueden, de las más principales, porque la verdad es que ese es un tema muy amplio que nos costaría un poquito más ahondar, pero es que ustedes vean que con muchas acciones culturales, desde el cuidado, desde la buena alimentación, la nutrición, todas estas cuestiones de mantener condiciones endafoclimáticas, de tener predadores naturales, inclusive el control biológico mientras bacterias, hongos que pueden combatir ese tipo de enfermedades. Ahora, para la parte de cosecha y productividad, que es la parte que más les interesa porque es de donde se saca la ganancia, debemos evitar hacer la cosecha en días con muy alta humedad o con agua libre. La cosecha también se tiene que hacer 4 a 6 días después de que la valla se transformó en un color azul. Además de que el 50% del color de la valla pasa de rosa a azul dentro de este periodo de 2 a 3 días. Y los arándanos a los 4 grados centígrados, a los 5 grados centígrados, nuestro arándano va a presentar una tasa de respiratoria pues bastante moderada que nos va a permitir mantener las propiedades del arándano intactas. Ahora, cada uno de los años que están aquí en esta tabla, podemos ver que es el grado de producción en porcentaje que podemos tener. En el primer año, 0%. En el segundo año, 0%, porque estamos empezando lo que es el cultivo. En el tercer año comenzaremos a tener una productividad del 20% de lo que es real del cultivo, o sea, su potencial máximo. Si se fijan, hasta que cumplen dentro de lo que son 7 años, empiezan a tener una productividad, una producción del 100% de su capacidad. Con los bioestimulantes, ustedes pueden llegar a este porcentaje muchísimo más rápido. Además de que en la calidad, el agua y el contenido de la cera en la cutícula es bastante importante, a lo que comúnmente le llamamos bloom. Es una de las cuestiones de calidad más importantes, es la presentación que se le da, es el porte que tiene realmente el fruto, por lo que debemos de cuidar que no se dañe esta fina capita. Por lo que es muy recomendable que cuando hagamos las colectas y estén ya en sus canastillas, se preenfríen, y se recomienda más que nada el aire forzado, es decir, ustedes colocan su canasta aquí, le colocan aire forzado aquí enfrente y dejan que el aire esté corriendo. Y van a ver que pueden bajar de 20 a 25 grados centígrados hasta 1.5 grados centígrados en 2 horas. Mientras que ustedes metiéndolo en una cámara de enfriamiento puede tomar hasta 48 horas. Por lo que este método de aire enfrente de lo que es la caja nos puede ayudar a acelerar lo que es la parte de conservación. La temperatura la recomendamos de 0 grados centígrados y una humedad relativa de 90 a 95%. Y como siempre, una manipulación cuidadosa e higiénica. Porque a ustedes les miden la siguiente calidad, que es aspecto. Ay, disculpen, se cambió la diapositiva. Vamos a avanzar a la parte de los estimulantes, pero no sin pasar con la calidad. A ustedes les van a medir aspecto, firmeza, uniformidad, susceptibilidad a cómo se va a descomponer, su vida útil dentro del almacén, el sabor, los sólidos solubles por azúcar, conocidos como Brix, la acidez titulable, que es lo contrario del grado de Brix, relación de estos mismos dos, es decir, azúcar y acidez, y la firmeza que presenta la pulpa dentro de lo que es el arándano. Todos estos aspectos de calidad se van a dar a la hora de lo que es la fase de reproducción y la post cosecha, por lo que el cuidado, la higiene y todas estas prácticas o estas buenas prácticas de producción deben estar muy presentes a la hora de hacer la cosecha y el empacamiento para que se lleve hasta la parte del supermercado o exportación.
Siempre el tamaño y la humedad que esté en la cicatriz de nuestro arándano va correlacionado por dónde los organismos pueden entrar a hacer la descomposición. Por eso siempre es recomendable lavarse sus manos, ¿verdad? Además de que el clima, los suelos, las prácticas culturales y otros factores también pueden provocar cambios en la firmeza de nuestros cultivos. Además de que recuerden que el arándano, la mora, está respirando, es decir, está intercambiando gas a lo largo de esto, y a diferencia de otros cultivos, no mejora sus propiedades organolépticas a lo largo del tiempo. Los factores que más controlan al arándano siempre va a ser la luz, la temperatura, el dióxido de carbono y sus precipitaciones, es decir, el agua que se encuentra disponible para el cultivo. Ahora, todo esto que les platiqué puede cambiar, puede hacerse más sencillo, puede hacerse más efectivo a la hora de aplicar un bioestimulante. Y ustedes me dirán, ¿qué es un bioestimulante? Un bioestimulante son sustancias u organismos que son 100% orgánicos para mejorar la eficiencia nutricional, la tolerancia y el estrés abiótico. Es decir, todo lo que le debemos de comer se va a hacer muchísimo mejor, se va a solubilizar mejor, se va a absorber muchísimo mejor. La tolerancia a los factores de estrés como agua, calor, frío, plagas, puede inclusive aumentar la tolerancia del cultivo a cada uno de estos factores. Y además, de forma directa, todos los rasgos de calidad se van a ver mejorados, incluyendo el contenido de nutrientes. De la categoría de bioestimulantes tenemos otra biocategoría que es la de biofertilizantes, que es cualquier inoculante bacteriano, fúngico que si se aplica a nuestra planta va a tener una mejor biodisponibilidad de nutrientes y además va a poder aportar una ayuda a la planta en cuestión de estrés, defensa, en cuestión de fitopatogenias. Todas esas cuestiones van a ver aterrizadas a la hora de aplicar un biofertilizante. ¿Por qué se necesitan este tipo de sustancias? Porque son de un manejo más especializado, son para cultivos más resilientes, tenemos que cuidar a nuestros cultivos de las fitopatogenias sin generar una degradación ambiental. También muchos factores, como ustedes pueden ver, pueden alterar las características del producto y además se necesita un mercado orgánico porque todo lo que se exporta generalmente es orgánico. Entonces, si nosotros cumplimos con ofrecerles un bioestimulante y un biofertilizante, cumplimos en esa parte que ustedes requieren insumos 100% orgánicos y funcionales para poder llegar a lo máximo de su cultivo. Es por ello que en Germen Agrobiotecnología tenemos la solución. Contamos con nuestro kit Germen Energy, que es la unión de un biofertilizante con un bioestimulante. Y nuestro biofertilizante es una solución súper enriquecida de muchas sustancias benéficas que se fueron dando a lo largo de múltiples procesos biológicos que nosotros generamos a la hora de fabricar, que van desde los compuestos húmicos, van a los microorganismos, y la interacción entre estos dos compuestos generan otros metabolitos que se habla de los organismos y van incluidos en nuestro kit. Además de un bioestimulante, que es el pequeño fresquito que pueden ver aquí, es de 5 mililitros de hecho, nuestro extracto vegetal funge como un poderosísimo bioestimulante, que lo que más que nada le va a funcionar a la planta y a las bacterias para acelerar su metabolismo, es decir, las rutas de producción de energía, además conocidas como la formación ATP, se va a acelerar, es decir, va a empezar a generar muchísimo mayor movilidad. Y este mismo tipo de señalización, como lo que les platiqué del calcio, va a generar un encendimiento de diferentes rutas de producción de energía y además de nutrición. Entonces aquí lo que hacemos es despertar a la planta, darle un golpecito de energía para que ella se active, haga que todo lo que ustedes ya están invirtiendo los use y los use de la mejor manera posible. Nuestro kit está constituido por nuestro biofertilizante que tiene aminoácidos, ácidos orgánicos, tiene azúcares, tiene compuestos fenólicos, que todos estos se dieron a través de tanto tiempo que estamos fabricando nuestro producto y de muchos factores que tenemos que estar midiendo e interaccionando, además de polisacáridos y proteínas, que eso es el lenguaje de las bacterias y de los hongos. Eso, los compuestos fenólicos, los polisacáridos y las proteínas, los aminoácidos, los exudados de raíz, es ahí donde nosotros consideramos que está una de las partes más importantes de un bioestimulante. Nosotros contamos con los siguientes organismos dentro de nuestro kit. Tenemos desde Penicillium para la parte de protección del cultivo, los tricodermas para la solubilización de nutrientes, Pseudomonas florenses para todo lo que es el reciclaje del suelo y además como agente telefónico, dado que estos tipos de organismos se han demostrado que tienen la capacidad de producir ciertos metabolitos que ayudan a que las bacterias se comuniquen con la planta de forma más efectiva y entre todos generen una asociación. Además,
contamos con Bacillus subtilis y thuringiensis, que ellos son súper característicos por formar un biofilm, es decir, una pequeña, pues un pequeño moquito que se genera por parte de las bacterias, donde lo que hacen es comunicarse con otras bacterias e inclusive de manera secundaria comunicarse hasta con la planta, además de ofrecer protección a nuestro cultivo. Y últimamente, pues los actinomicetos, que son organismos que nos van a ayudar a lo que es el degradado de materia orgánica, a lo que nosotros conocemos como humus, que es la parte más rica, que es el resultado de múltiples reciclajes de estos compuestos en el suelo, que son pues bastante ricos. De ahí vienen los ácidos húmicos y púricos, que también se encuentran en este producto. Ahora, para que ustedes entiendan cómo funciona nuestro pequeño kit Germen Energy, que es el de 5 mililitros. Este es un extracto vegetal poderosísimo, es bastante novedoso para el mercado, dado que lo que hace como primera acción es incrementar la producción de energía a través de la tierra. Va a cruzar a través de las raíces, va a hacer lo que es la producción o la absorción de calcio a través de las raíces de forma exacerbada. Como yo les mencioné, los arándanos usan el calcio para comunicarse, señalizarse de forma interna. Entonces, lo que va a empezar a hacer con este tipo de moléculas. Como ustedes pueden ver, el aumento de absorción de calcio se va a dar de forma natural, lo que nos va a dar otros metabolitos que ayudan a tolerar el estrés de forma secundaria. Otra de las señales que va a dar conforme a esta producción exacerbada de energía es la estimulación de fitohormonas. Ustedes lo van a ver en flores, lo van a ver en un crecimiento vegetal y lo van a ver en su productividad. Además, como ya les mencioné, este kit chiquito también lo que hace, su alcance llega hasta las bacterias, por lo que si ya se comunicaban los organismos o si producían cuestiones valiosas para el cultivo, pues ahora lo van a hacer mejor y más rápido. Se van a comunicar muchísimo mejor dentro de la raíz, fuera de la raíz y en conjunto con la raíz. Además de que de que estimulamos la producción de fitohormonas, automáticamente vamos a ir a la parte de estimulación de estigmotropismo y gravitopismo, que es cuando las raíces bajan o se mueven para poder adquirir más nutrientes. O sea, también estamos ayudando a que las mismas raíces empiecen a trabajar para ayudar a la planta a su establecimiento. Porque recuerden que una planta bien estimulada es una planta libre de estrés y por lo tanto es una planta de muy buena productividad. Esto nos va a dar frutos muy dulces, de alto calibraje, abundantes, homogéneos y con costos un poquito más bajos, porque en este caso vamos a proteger la parte de vamos a tomar la parte de ayudar a que las fitopatógenes se aminoren y también los estreses provocados por efectos bióticos o abióticos dentro de lo que es el invernadero. Este mismo ejemplo funciona para zarzamoras, funciona para frambuesas, o funcionan para otras rosáceas, como lo que son las manzanas, las almendras. Tomen toda la variedad de lo que es la familia, inclusive las uvas tienen un funcionamiento. Ahora, unamos todos los factores. Recuerden que tenemos una planta libre de estrés, tenemos nuestro mulching para proteger de la deshidratación, tenemos un aumento de brizaje gracias a Kit Germen Energy, tenemos una mejor productividad, tenemos una rizósfera enriquecida y funcional, tenemos raíces bien estimuladas y en contacto con la planta y por ende plantas vigorosas. Así es como se ven los arándanos de Germen Energy, con mucho vigor, con mayor número de brotes, con mayor homogeneidad, que es muy importante que todas evolucionen al mismo tiempo. Lo mismo pasa con la poda, que lo que hace es mantener un equilibrio de carbono y nitrógeno, pues lo que vamos a hacer aquí también es lo mismo, que es la producción más homogénea de frutillos y los calibres van a aumentar automáticamente. Vamos a ver las siguientes imágenes. Ahí está. Una planta libre de estrés. Ay, disculpen, como que se pasó la diapositiva. Ahí está. Una planta libre de estrés luce así. Como ustedes pueden ver, el crecimiento es de forma homogénea. Aquí hay una presencia, pues ahora sí que muy disparada de producción de bayas por cada una de las ramas. Además de los calibres, como podemos ver, tenemos que la casa producía 14 milímetros de calibre y de la nada ya empezaron a producir 20 milímetros de calibre. Y eso fue gracias a la inclusión del Kit Germen Energy en la aplicación de arándanos. Además de que también el brizaje puede llegar a cambiar en un 20%, puede aumentar en un 20% la producción de grados de grados, es decir, azúcares solubles dentro de lo que es del arándano, perdón. Así luce la bioestimulación, con un buen peso, con un buen vigor, además de una muy alta densidad de arándanos. Ustedes pueden notar cómo una rama está sobrepoblada de arándanos.
Y eso que pues, son brotes que realmente no llevan tantos años. Esta planta apenas estaba cumpliendo su tercer año y ya estaba teniendo estos niveles de producción. Como ustedes pueden ver, esto fue antes de que germen entrara a lo que fue el invernadero, y esto es germen después de que ya lleva tiempo estabilizándose en el suelo y jugando con la planta principalmente. Esto es un antes, como ustedes ven, hay una buena producción, pero realmente homogénea, de buen calibraje, en buena cantidad, y que se vea que está realmente movilizándose durante todo el ciclo, así se puede llegar a ver. Les voy a emitir un testimonial que tenemos de un cliente muy importante para nosotros de arándanos, el cual ha llevado un manejo desde el nacimiento del cultivo hasta cada uno de los flujos que tiene de cosecha, y ustedes van a poder ver sus experiencias. Germen Energy, sembrando conciencias. Muy buenos días, estamos aquí presente con el productor Miguel Martín en la zona de Ixtlahuacán del Río, y quisiera saber, Miguel, ¿cuál ha sido tu experiencia al utilizar el producto de germen aquí en el arándano? ¿Qué variedad tienes aquí principalmente? Buenas tardes, Miguel Martín Plasencia de Ixtlahuacán del Río, pioneros en producción de arándano. En este sector tenemos Biloxi, y es Biloxi de primer año, fue plantado en el 2018, en noviembre de 2018. En cuanto a la experiencia del germen, el germen lo aplicamos aquí en Biloxi ya pegado a los primeros meses del 2019, cuando se hizo la poda. Realmente no sabíamos qué era, simplemente germen lo tuvimos que conseguir, era por medio de una asesoría conseguirlo. Se aplicó el germen y a los 22 días empezamos a ver un desarrollo diferente en la planta. Para entonces ya teníamos flor, se empezó a ver mucha flor y había ya un poco de fruto y empezó a dar calibre. Eso fue la primera aplicación. En la segunda aplicación, después de unos meses, empezamos a ver mucha fruta, mucha flor que se vino. De hecho, tenemos un mes tardado aquí, no sé si por la zona, clima o altura, se nos vino un poco más tarde la flor. Pero cuando aplicamos la segunda vez el germen empezó a dar mayores calibres. Y es en general, realmente no tenemos casi menores de 11 milímetros, y a lo que creemos, vemos con asesores y todo, creemos que es parte o conjunto del germen el que nos ha ayudado aquí en el arándano. La fruta se está yendo a Japón ahorita, ya tenemos como un 80% de la fruta se está yendo a Japón. Empezamos a cosechar en agosto, la segunda quincena de agosto, y la mayoría ha sido Japón. Tenemos unos días entregando fruta jumbo de 11 milímetros en adelante, y pues estamos viendo buenos resultados porque un buen porcentaje es jumbo. Sí, de hecho yo sí lo recomendaría. Somos nuevos en el arándano, pero hemos visto en la otra variedad que tenemos, que es Sofías, que también le ha ayudado mucho a los calibres y al desarrollo de la planta. A nuestra experiencia, yo lo recomendaría al germen. No sé, 2, 3 aplicaciones al año, no sé los recomendables, pero llevamos 3 en una, que es Biloxi, y 2 en Sofías. Y yo sí lo seguiría poniendo. Entonces, Germen Energy, sembrando conciencias. Muchísimas gracias, ingeniera Georgianova Chávez. Ahora, antes de continuar al ejercicio de rendimientos, precios y que lo que realmente truje, les voy a compartir un último video para que sepan cuáles son todas nuestras zonas de distribución, en cuáles son las tiendas donde podrán encontrar el germen. ¿Cuál ha sido tu experiencia?
ya que eso es algo que no les hemos proporcionado a la fecha. Encuentra Germen Energy con uno de nuestros distribuidores. Asga Ixtlahuacán, Libramiento a Cuquío 526 en Ixtlahuacán del Río. Asga Cuquío, Prolongación José Ayala 2000 en Cuquío. La Hoja Verde, Gordiano Guzmán 146 Centro en Tamazula, Jalisco. Agro Araiza, Pípila número 5, San Miguel, municipio de Tuxcacuesco, Jalisco. El Puma, calle Nance 1532 del Fresno en Guadalajara. Vórtice del Carmen 89 en Amatitán, Jalisco. Consulta las ubicaciones en nuestra página germenbiotech.com/distribuidores. Muy bien. Ahora lo que va a nuestro participante, el licenciado ingeniero en biotecnología Emiliano, les va a compartir un ejercicio de arándanos en un ciclo productivo que sería lo que estaríamos acostumbrados. Así que, sin más penumbras, por favor, Emiliano. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Pues ya nos mencionó la ingeniera Yulgenova sobre todos los beneficios que el kit Germen en el Bio ofrece en sus cultivos de berries. Pero, ¿cómo podemos hacer que estos beneficios optimicen el éxito de su cosecha y se vea reflejado como un incremento en la ganancia? Por eso nosotros y el equipo comercial Germen preparamos este plan de negocio especial para cómo nuestro kit favorece a tu cultivo de berries y presenta una mayor ganancia a tu inversión. Pues primero comienza con el contacto y negociación, donde la persona se acerca hacia nosotros y nosotros te ofrecemos la información que tú necesitas. Nos cuentas tus necesidades y nosotros te atendemos con lo que nosotros sabemos hacer. Después está la aplicación del asesoramiento, que es toda la capacitación que se ofrece para aplicar el kit correctamente y tener los rendimientos esperados. Lo que ofrece el kit es que el control y el seguimiento es un gran beneficio para nosotros, ya que tú tienes los rendimientos que deseas y tienes a disposición toda la asesoría técnica por parte de nuestro equipo comercial y técnico. Y al final de cuentas, todo esto se ve reflejado en la inversión en tu bolsillo, con mayores ganancias gracias a los rendimientos que el kit ofrece. Muy rápidamente pasamos sobre los 5 postulados Germen que engloban el kit, donde presentamos nuestros rendimientos de hasta 30% en tamaño, mayor calibre y aumento en el brixaje, además de mayor floración, mayor brixaje y amarre. También la calidad de la berry aumenta y esto nos puede dar entrada al mercado de exportación de berries, lo que se refleja en el incremento de las ganancias a final de cuentas. Y al mismo tiempo estamos revitalizando el suelo y su microbiota para que los siguientes cultivos puedan seguir apareciendo con estas características favorecedoras. Y aquí presentamos muy rápidamente sobre las cifras que nos competen, de cómo el kit nos ayuda a aumentar casi hasta el doble e incluso más nuestras ganancias. Aquí un resumen rápido, pero si gustan saber más sobre este documento y cómo pueden incrementar sus ganancias, los invito a que se comuniquen con nuestra área comercial y ellos con mucho gusto los van a atender y les van a mostrar el plan de negocio que les acabamos de traer. Pues muchas gracias, Emiliano. Creo que esta es una muy buena herramienta que pronto estaremos proporcionando. Y ya para terminar, acérquense a nuestra área comercial, la cual está liderada por la licenciada Tania Cárdenas, la ingeniera Mariana Hernández. Tenemos las redes sociales, que es Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube. Todas estamos como Germen Biotech.
Y antes de terminar, cabe mencionar todos los servicios que tenemos. No solo producimos productos orgánicos, damos asesorías, arreglamos problemáticas. Y aunado a todo esto, el próximo webinar será titulado como el modelo del anillo rojo y también el cómo manejarlo. Aunado a esto, también tendremos un modelo de negocios basado solamente en el agave. Y este estará hasta el final de nuestro próximo webinar. Así que estén atentos para las siguientes informaciones. Bien, ahora que hemos terminado el webinar, veo unas manitas levantadas. Roberto Núñez, si quiere habilite su micrófono y díganos la pregunta que tiene. Sí, buenas tardes. Pues antes que nada también la presentación de Yur muy fluida, o sea, muy buen manejo del tema. Pero también quiero preguntar, ¿el producto tiene rasco? ¿Tiene qué? Perdón, disculpe. Registro COFEPRIS. Claro, estamos justamente dentro del registro. Ahorita estamos, pues bueno, el problema ahorita es que COFEPRIS es un poco lento, pero estamos dentro de todo eso. Tenemos papeles como evidenciar la efectividad biológica. Y déjenme que la ingeniera Chávez le conteste esta pregunta. Ok, pero entonces está en proceso. Sí, déjenme platico. De hecho, nosotros ya terminamos la fase de efectividad biológica, es decir, Zagarpa y COFEPRIS ya reconocen los rendimientos y los beneficios que obtienes con Germen Energy a través de sus firmas de estas mismas autoridades. Nos encontramos ya en las últimas fases de finalización de nuestro registro COFEPRIS, además de contar ya con nuestro registro OMRI para también su uso en este tipo de cultivos. Muchísimas gracias, ingeniero Roberto. Con gusto. Me quedó satisfecha la pregunta. Muchísimas gracias, ingeniero. Si no, estamos a sus órdenes para emitir las documentaciones y auxilios que sean para ustedes necesarios. Sí, muchas gracias. Gracias a usted. ¿Tendrán alguna otra pregunta, algo que no haya quedado claro para poderlos atender? Ahorita ya que terminamos, tenemos todo el tiempo del mundo para aclararlo y ser un poco más explícitos y técnicos en el aspecto. ¿Distribuidores en zona de Bajío, Guanajuato? Pues en la zona de Guanajuato, de Bajío, de momento no tenemos distribuidores. Sería una muy buena oportunidad para evitarnos el flete de ida, pero sí, suena muy interesante para tener allá otro tipo de tiendas. La ingeniera Mariana y la licenciada Tania también pueden recopilar este tipo de informaciones y contactarlos a futuro por si tienen algún interés comercial. Ellas también pueden contactarlos futuramente. Entonces, si también ustedes quieren tener algún contacto futuro con ellas, por favor también escríbanos en el chat para que también se puedan ellas poner en contacto con ustedes y poder tener una plática un poco más formal respecto a la venta, la adquisición, los beneficios y también otro tipo de beneficios que Germen te podemos ofrecer. Uriel Araiza, claro que sí, tienes toda la razón. Los éxitos que tuvimos con agave fueron reales. Tenemos la presentación, la cual demuestra que hubo una mejoría con unos agaves que tenían un periodo bastante fuerte y fue gracias a que fuimos a hacer unas aplicaciones. En Zamora, Michoacán, desafortunadamente no tenemos distribuidores. Hemos hecho aplicaciones, hemos hecho distintos tipos de zonas diferentes. En la zona de los Altos sí tenemos un distribuidor, el cual se llama Miguel, nuestro distribuidor Asgar, el cual es el jefe. Adán nos puede comentar cuál sería el distribuidor en los Altos. Por eso es importante también, si ustedes tienen un teléfono o un correo, por favor ayúdenos a colocarlos aquí en la sección de chat para que también los distribuidores los ubiquen a ustedes donde tienen una necesidad de que les lleven el kit y así de esta manera podamos darles estas soluciones directamente a los sitios donde más los necesitan. Bien, por lo visto no hay más preguntas. Les agradezco muchísimo la asistencia, su diligente presencia y estaremos presentes para el próximo webinar. Hasta luego.